Y saben, el momento más importante siempre tiene que ver con los momentos que Jesús se hace presente, el Espíritu Santo se hace presente, trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando está la libertad de Jesús, uno es abierto y está atento. No solamente que podamos adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, como lo estamos haciendo hasta ahora, sino también la oportunidad de oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios en los próximos minutos? Amén. Estaba mirándolos algunos de ustedes que deben tener 16, 17, 18 años, 20, 25. Hace muchos años atrás, muchos años atrás, yo tuve 16 años. Varios siglos atrás. No, mucho tiempo atrás. Y fui a un campamento de jóvenes en la capital federal, en el Gran Buenos Aires en realidad. Y en ese campamento donde escuchamos la palabra, cantábamos, corríamos al altar, como muchos de ustedes vinieron hoy espontáneamente a buscar al Señor. Me acuerdo que en esos momentos de recreo que tuvimos, me crucé con una señorita, con una chica que tenía 14 años. Y esa chica me impactó. Cuando la vi, nunca más me pude olvidar. Después me enteré que ella se enamoró de mi cabellera y de mis ojos. La cabellera la perdí, conservé la esencia, los ojos y la persona. Y en esos momentos cuando nos cruzamos, era poco el tiempo, ella me dijo, yo soy una joven que trabaja en la iglesia con los jóvenes y la vi tan consagrada, rendida. Dije, esa es la persona que siempre quise conocer. Lo que pasó es que el tiempo pasó, esos 2 minutos que me crucé tan rápido que después no supe más de ella. El campamento terminó. Y siempre me quedé pensando, ¿qué será de esa jovencita? Habían pasado años, 1 año, 2 años, 3 años. Y siempre quedé pensando, ¿qué será esa chica que se llamaba Betty? Mi esposa, Betty. Y esa época no había ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni Google Earth. No había nada que nos acercara tanto como ahora. Yo ya estaba en el seminario estudiando y que al terminar el día iba a orar a la capilla al finalizar todo el estudio y me venía a la mente, Señor, ¿cómo puedo hacer para encontrarla? Y bueno, les resumo la historia. Un día decidí hacer algo. Dije, yo sé en qué sector de la capital federal vive y en qué calle, pero no tengo la menor idea dónde es. Así que lo que voy a hacer es ir casa por casa a tocar el timbre. No, pero eso es verdad. Casa por casa a tocar el timbre y preguntar por Betty. Así que fui casa por casa, una vereda a la otra vereda, preguntaba por Betty. Y allí descubrí que había otras Betty que se querían casar. Pero no era la que yo buscaba. Así pasó todo el día de búsqueda intensa, una movilización de los sentimientos internos, las emociones. Lo cierto es que cuando termina el día, casi ya resignado, volviendo al seminario, encuentro a una señora barriendo la vereda y le pregunto a la última persona si conoce
a una joven cristiana evangélica llamada Betty. Y me dijo, sí, cómo no, vive ahí enfrente. Y entonces el lugar donde vivía, en realidad, el papá tenía un almacén, una despensa. Entonces yo entré, era la primera hora de la tarde, mi suegro estaba solo, y cuando entro veo en el mostrador, veo el himnario, los anuncios de la iglesia, la Biblia, todo lo que lo representaba a él como cristiano, ahí en la mesa o en el mostrador de la fiambrería. Entonces cuando yo entro digo, ¿está Betty? Estaba nervioso. Y él me mira y me dice, ¿quién es usted? Y yo veo la Biblia, el himnario. Dije, yo soy un joven lleno del Espíritu Santo que estudio en el seminario y que quería conocer a su hija. Y así fue que después de unos días Betty me llama al seminario y ahí comenzamos una hermosa amistad que derivó en más de 40 años de casados. Pero lo que quiero decirles es que importante para lo que a uno le importa, lo que es de mucho valor, porque para mí era muy importante el entender, en pensar, no solamente tengo al Señor, no solamente lo quiero servir, sino que quiero caminar de tal manera que la persona a la cual yo elija para ser novio, novia, tener una familia, tiene que estar dentro de lo que es el plan y el propósito de Dios. Así fue que con los años pudimos formar una hermosa familia. Y pensando un poco esto, si para lo que el corazón siente es necesario una búsqueda, es necesario hacer algo para poder encontrarlo, en las cosas espirituales es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos conocer a una persona, necesitamos entablar esa comunión con esa persona, y esa persona es la persona del Espíritu Santo, que tenemos que tener esa pasión, ese deseo, ese anhelo. Y recién estábamos cantando cómo esperar un mover de Dios, cómo realmente un mover de Dios puede comenzar a ser real en mi vida, no solamente en la iglesia, esta hermosa iglesia, pero cuando viene ese mover de Dios, algo pasa, algo sucede, los corazones son transformados. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús y establecieron un diálogo porque Jesús le pidió agua para beber, en ese momento cuando ella se encontró con Jesús, tenía una vida que había tenido 5 maridos que la miraban con cierto prejuicio en Sicar. Era una mujer que no era tan bien vista, pero ella tuvo un encuentro, ese mismo encuentro que estamos teniendo estos días acá. Ese encuentro personal con la realidad de la presencia de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Cuando ella se encontró con Jesús y supo que era el Mesías, ella volvió al lugar, a la ciudad de Sicar. Y cuando le dijo a la ciudad o al vecindario que había encontrado el Mesías, la gente ya la vio diferente. No era la misma persona que había ido a buscar agua al pozo de Jacob. Se había encontrado con el Mesías, se había encontrado con Jesús. Esto es lo que produce la transformación sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando venimos a la casa del Señor, algo poderoso sucede. Qué hermosos son los tiempos de celebración, de entrega. Recién muchos quebrantados, rindiéndose al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero les voy a decir algo. Mi oración esta tarde es que estos jóvenes, esta nueva generación, cuando salgan de aquí y comiencen una nueva semana, sean de tal bendición que la gente diga o entienda que ustedes tuvieron un encuentro sobrenatural con Jesucristo.
¿Cuántos lo creen eso? El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ahora, ¿cuántos quieren un mover de Dios? Con ese amén no me convenció. Recién estábamos hablando, ese mover que trae milagros, ese mover que trae restauración, ese mover que hace que lo que está muerto, lo que está sin fuerzas, eso que está sin propósito, vuelva a resurgir. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una persona. Nosotros no seguimos una religión, seguimos a Cristo Jesús, que viene con nosotros y que se mueve entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué provoca? Yo quiero hablar rápidamente de dos pensamientos. ¿Cómo esperar un mover de Dios esta noche? Amén. Y segundo, ¿qué provoca el mover de Dios en mi vida? Para eso vamos a leer y luego vamos a pedir que ese mover del Espíritu Santo se haga real en nuestros corazones. En Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús, casi las palabras finales antes de ser levantado y llevado al cielo, dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 14 dice: todos esos que habían recibido esas instrucciones, que se quedaran en Jerusalén y que perseveraran unánimes, juntos, en oración, porque sin lugar a dudas iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo e iba a venir sobre sus vidas un mover de Dios. Y yo creo que ese mismo mover que dio inicio a una iglesia gloriosa, ese mismo mover es el mover del Espíritu Santo que se sigue moviendo en esta generación. Y nosotros debemos anhelar, Señor, así como ocurrió en esa época, que les cambió la vida a esos discípulos, que cambió o que fue el inicio de la iglesia gloriosa de Cristo. Eso es lo que queremos ver en esta generación, un mover del Espíritu Santo, especialmente en esta juventud. ¿Cuántos quieren ese mover del Espíritu Santo en su vida? ¿Y cómo esperaban? ¿Cómo se espera un mover del Espíritu Santo? Bueno, de eso se trata. En versículo 1, versículo 14 dice: todos esperaban, ¿cómo? Perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice la Escritura que ni bien el Señor les dijo: esperen, que van a ser llenos del poder de lo alto. Y yo creo que en el corazón de los pastores, el Señor puso en su corazón ese sentir que en estos días va a haber un mover. Y que nosotros tenemos que prepararnos, porque ese mover está acá. Pero ese mover no está solamente en las grandes masas de personas, está en tu corazón. Y esta noche te tenés que preparar y tenés que esperar recibir ese mover de Dios en tu vida, ser lleno del Espíritu Santo y recibir ese nuevo renuevo, en ese fuego, en esa experiencia gloriosa de estar cerca del Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y dice la Escritura que estos discípulos perseveraban unánimes en oración. La palabra perseverar, y esto es lo que quiero hacer mención, la palabra perseverar también en el Nuevo Testamento se menciona como la palabra continuamente.
Los discípulos estaban continuamente o perseveraban esperando un mover de Dios. Lo que no podemos hacer en la vida hoy es descuidar nuestra fe, es enfriarnos, es distraernos. Es decir, bueno, el mover de Dios tarda mucho, a mí no me pasa. No, Dios prometió que en los últimos tiempos, y yo lo creo, el Espíritu Santo será derramado. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Y en esta época de mayor tinieblas es donde el Señor traerá más gloria a nuestros corazones y más gloria a la ciudad de Rosario. Cuando abundan las tinieblas, más va a abundar la gracia del Señor y más se va a dar a conocer el Evangelio en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Sobre nuestros corazones. Entonces, para poder experimentar un mover de Dios, debemos estar expectantes, esperando continuamente. No solamente estos 3 días, sino tener una vida continuamente expectante de lo que Dios va a hacer en nosotros. Ustedes están en la mejor edad. Es la mejor edad porque es la edad donde el Señor los va a marcar con su presencia. Les va a traer sabiduría, dirección, propósito, va a abrir camino. Lo sobrenatural va a caminar en nuestros corazones. Nosotros vivimos con esa expectativa, que Él se derrame continuamente ser llenos del Espíritu. Amén. En Marcos, fíjense cómo describe el Evangelio de Marcos un pedido de Jesús. Marcos capítulo 3, ustedes han aprendido el libro de Marcos, ¿no? Muy bien, ¿qué dice el capítulo 3, versículo 9? No miren. No, ya sé. Pero más o menos los que han estudiado, los que han estado inmersos en el libro, se acordarán de esta palabra. Fíjese, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, la barca debe flotar continuamente esperando la llegada de Jesús. Esa es la manera en que se debe esperar ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que tener el corazón como esa barca que estaba continuamente a la expectativa y a la espera de Jesús. Jesús dijo, y lo leemos otra vez, dice, manténganme siempre lista la barca. Y de alguna manera nuestros corazones en este mundo, mientras estudiamos, mientras viajamos, mientras nos movemos, mientras hacemos nuestras actividades diarias, la palabra de Dios es que el mover de Dios viene a ti. Y que como esa barca tenés que estar permanentemente listo, lista, preparada para una visitación de Dios. Para que tu vida, para que esa barca, para que tu corazón tenga un propósito en este mundo, necesitas que Jesús esté allí. Amén. Así como la barca continuamente esperaba a Jesús, así los discípulos en el aposento alto se mantuvieron continuamente esperando en Dios o perseverando, o estaban continuamente diciendo, Señor, tú lo prometiste. Y así que estuvieron allí los discípulos en Jerusalén, esperando continuamente. Señor, nos dijiste que volvamos a Jerusalén porque íbamos a ser revestidos de la promesa del Padre, porque Juan bautizó en agua, pero el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Y esa promesa, y ese poder, y ese avivamiento es lo que anhelamos en esta generación, más que nunca antes. Amén. Los discípulos estaban esperando. El Señor les dijo, vuelvan a Jerusalén. Jerusalén no era un lugar seguro. Seguramente estaban intranquilos en Jerusalén. En Jerusalén habían reconocido a algunos de los discípulos.
En Jerusalén estaban algunos de ellos bajo la observación de los sacerdotes. Sin embargo, el Señor dijo: esperen continuamente, estén expectantes, porque van a ser llenos del poder de lo alto y va a venir un mover de Dios nuevo a la tierra, la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo mover está viniendo hoy acá. Anhelamos un avivamiento. Quiero un mover de Dios en mi vida, no solo una canción. Recién me emocioné con las palabras de la canción. Un mover del Espíritu. Viene un mover, pero no es una canción, es una experiencia. No es una canción que te llega a la mente, es una experiencia que transforma tu espíritu. Y yo les cuento algo. Yo no lo leí. No fui a libros de historia de avivamiento. Yo lo viví a la edad de un poquito más de 30 años. Y comencé a tener esa expectativa, ese hambre, esa sed. Señor, doy gracias porque soy pastor, porque tengo una iglesia, porque me gradué del seminario, tengo una hermosa familia. Pero el Señor puso en mi corazón estas mismas palabras que yo estoy diciéndoles a ustedes y compartiéndoles una historia de vida. Comenzó a traer el Señor una sed diciendo: gloria a Dios por lo que has hecho hasta ahora, gloria a Dios por lo que viste hasta ahora en tu vida, pero vienen dimensiones mayores. Y así fue que el Señor visitó nuestra congregación en el año 92. Y un río del Espíritu Santo nos visitó y comenzamos a tener una experiencia poderosa con Dios. Multitudes comenzaron a venir de todo el mundo. En pocos meses tuvimos que hacer un estadio para 65,000 personas. ¿Por qué? Porque la gente no venía a ver a Claudio Freyson. De hecho, no sabían quién era Claudio Freyson, pero sabía que había un mover de Dios. Tú no necesitas ser conocido. El que necesita ser conocido es el que vive en tu corazón, que es Jesucristo el Señor. Eso es lo más importante. Anhelamos un mover de Dios. ¿Cuántos anhelan un mover del Espíritu Santo en su vida? Yo anhelo, deseo compartirles esa sed, esa expectativa. El Señor les dijo: esperen continuamente el cumplimiento de la promesa de mi Padre. Así que ellos estaban esperando un día, 2 días, una semana, pero estaban expectantes. Y de repente, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, llegó el día del Pentecostés. Ellos no sabían, pero de repente Dios contestó. ¿Cuántos están esperando que Dios conteste oraciones en sus vidas? Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque creemos que eso va a pasar hoy aquí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo no puedo hacer, porque humanamente no tengo la fuerza, el Espíritu Santo lo hará a través mío. Me va a dar el fruto de una vida transformada, pero no es mi capacidad de ser diferente, es el Espíritu Santo que lo hace en mi corazón. Necesitamos al Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y allí cayó el poder de Dios. Ahí estaba Pedro, estaban otros muchos. Y cayó el poder de Dios. Y estaban en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 2, versículo 14, dice: Pedro, después que recibieron el poder de lo alto, y la gente se comenzó a reunir alrededor de el aposento alto para ver lo que estaba ocurriendo, dice: Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. La Biblia dice que Pedro, que había tratado de
huir, de negar, que había pasado por los días más oscuros de su vida. Sin embargo, cuando vino el poder del Espíritu Santo, cuando vino ese mover de Dios sobre sus vidas, en ese momento algo cambió. Y en vez de ser temeroso, fue valiente y se puso en pie. Pedro comenzó a predicar y levantó su voz diciendo: ustedes tienen que oír lo que acabó de ocurrir con Jesús, y les vengo a presentar al Cristo resucitado. Hermano, ¿para qué necesitamos un avivamiento? Para que toda esta generación, como Pedro, se ponga en pie en este mundo y alce la voz declarando que hay un Cristo vivo, que no está crucificado, que no es una religión, sino que vive para siempre y que hace milagros, que hace maravillas, que hace prodigios. Puesto en pie. ¿Para qué necesitamos un mover de Dios? ¿Para qué necesitamos un avivamiento? Para que el Espíritu Santo te ponga en pie y puedas alzar la voz y dar a conocer al Señor. Pedro estaba lleno del Espíritu, lleno de la palabra y lleno de Cristo. Y los discípulos, luego de ser ministrados por el poder de lo alto, pasaron de ser hombres intimidados a ser hombres valientes. La labor del Espíritu Santo fue capacitarlos para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Anhelamos que ese mover de Dios, que ese poder del Espíritu Santo, que ese avivamiento todavía se siga manifestando entre nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo se espera un mover de Dios? La Biblia dice que la barca estaba continuamente a disposición de Jesús. ¿Cómo se espera un avivamiento? ¿Cómo se debe vivir esta generación que anhela ser revestido del poder? No debe estar distraído, no debe estar durmiendo espiritualmente, frío espiritualmente. Debe estar expectante, porque lo que Dios prometió lo va a cumplir. Amén. ¿Cómo se prepara esta generación para recibir un mover de Dios? Con anticipación. Cuando uno está en la parada de colectivo y llega tarde a algún lugar, ¿qué hace? Normalmente no hace otra cosa que mirar así y anticiparse y esperar y decir: debe estar más cerca, me parece que ya lo veo. Debe ser ese. Yo anhelo una generación que se levante cada mañana con esa expectativa que el Señor te va a llenar, que el Señor te va a renovar, que su poder va a venir sobre tu vida. ¿Cómo se espera un mover de Dios? Con anticipación, no distraídos espiritualmente, no lejos de Dios, sino expectantes. Lo segundo que tenían que hacer, el Señor les dijo: esperen en Jerusalén. Digan conmigo: Jerusalén. En Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, Hechos número 1, 14, cuando el Señor les dijo que debían esperar ser llenos del poder del Espíritu Santo, pero que tenían que ir a Jerusalén. Y en el versículo 14 dice: después los apóstoles regresaron del monte de los olivos. Lo estoy leyendo para que entiendan allí. Del monte de los olivos a Jerusalén, que aproximadamente queda a 1 kilómetro de distancia. Debían esperar en Jerusalén, debían obedecer. No podían experimentar lo que el Señor les había prometido de ser llenos, investidos del poder de lo alto. Él les dijo: vayan a Jerusalén y esperen el ser investidos del poder de lo alto. Cuando les dijo Jerusalén, les dijo un lugar difícil.
Le dijo un lugar donde ellos no estaban seguros. Sin embargo, les dijo, vayan allí, porque ustedes van a experimentar el ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros también hoy debemos, en segundo lugar, no solamente esperar expectante, sino tenemos que esperar en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es un lugar de obediencia, porque ellos se podían haber ido a un lugar más cómodo para ellos. Pero ellos dijeron, si el Señor nos dijo, Jerusalén, vamos a Jerusalén. Y bajaron del monte de los olivos y se fueron 1 kilómetro hasta Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Fueron llenos del poder del Espíritu Santo. El mover de Dios siempre viene como resultado de una vida de obediencia. Jerusalén es nuestra iglesia, es nuestra casa. Es estar arraigado en la casa de Dios. Es estar comprometido. Jerusalén es el lugar donde nosotros venimos a alimentarnos espiritualmente. Es la casa del Señor. Es una vida que agrada a Dios. Entonces el mover de Dios, el poder del Espíritu Santo viene cuando estás en Jerusalén. Cuando estás en la casa de Dios. Cuando estás en comunión. Muchas veces el enemigo te quiere sacar, distraer, sacar del lugar. Pero el mover de Dios tiene parada en Jerusalén. Amén. ¿Quieren recibir el poder del Espíritu esta noche? Estamos en la casa del Señor, así que algo grande va a ocurrir. Levante sus manos y dígale, Señor, yo lo recibo y anhelo ese mover del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, lo que provoca un mover de Dios es una vida de obediencia, una vida que desea agradar a Dios. Es estar continuamente anhelando, anticipándonos a lo que viene. Anhelo que venga esa gracia, ese fuego de Dios sobre tu corazón. Lo que provoca un mover de Dios. ¿Cómo provocar? Ahora entendemos cómo esperar. Con paciencia, continuamente, permanentemente, en nuestra diaria manera de vivir, siempre teniendo presente que el Espíritu Santo se sigue derramando en nuestros corazones. Pero también entender qué provoca un mover de Dios. Y lo que provoca un mover de Dios es la sed de Dios. Creo que más que nunca el Señor quiere llenarnos de esa sed. ¿Qué es la sed de Dios? Se los voy a ilustrar en un versículo bíblico. En el libro de Marcos está la historia de la liberación de un joven que había estado poseído por una legión de demonios. Y dice la Escritura que en el versículo 15, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mire qué interesante esto. En el versículo 15 dice, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús luego de la liberación, luego de que el Señor cruzara el mar de Galilea, llegara a la ciudad a la región de Gadara, de Decápolis. Allí reprendió y trajo libertad a un joven que estaba destruido, una persona totalmente fuera de sus cabales. Pero fíjense la reacción de la gente. La reacción de la gente de la ciudad. Dice, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús, mire esto, que se fuera y que los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho contigo y lo misericordioso que ha sido contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense,
¿Qué es la sed de Dios? ¿Qué es la sed de Dios? La sed de Dios está expresada en la actitud de ese joven que había sido transformado, que había sido libre, que había sido cambiado, que vivía fuera de su familia, que era una persona que daba lástima, pero Jesús tuvo misericordia, lo liberó. Su vida fue transformada. Sin embargo, el entorno en el que él vivía, le dijeron: Jesús, no te queremos aquí, déjanos en paz. La gente de nuestro alrededor, en el mundo en que vivimos hoy, vamos a encontrar ese mismo panorama también. El mundo, en la familia, en la calle, en el vecindario, nos encontramos con ese mismo espíritu. El espíritu donde dicen: no te necesitamos más, Jesús. Yo no quiero ir, ni queremos saber nada de Jesús. Por favor, que se vaya. Sin embargo, ese joven dijo: yo no quiero tenerlo lejos, yo me quiero ir con él. ¿Qué significa tener sed de Dios? Significa el deseo de estar cerca. Aunque los demás no quieran estar cerca, el corazón sediento dice: aunque los demás no te quieran, yo necesito estar cerca y seguir oyendo tu voz. ¿Cuántos anhelan esa sed espiritual en el corazón? Hermanos, para ir finalizando, la actitud de lo que pasó, y escuchen bien, de lo que pasó en esos habitantes de la región de Gadara en los días de Jesús. Ese mismo espíritu se está moviendo en este mundo hoy, esta misma generación del 2019. Porque hoy en día la gente no quiere oír de Jesús. El mundo, la gente no creyente, se burla, desprecia, se ríen del evangelio. No reconocen el poder transformador de Jesús hoy, como no lo reconocieron ellos cuando ese joven fue liberado. Estamos rodeados a diario de personas con un tremendo espíritu de incredulidad. Y lo tenemos a nuestro alrededor, en el trabajo, en la familia, en el barrio. No quieren oír la palabra. Pero el Señor puso en mi corazón algo. Hoy vinimos a esta conferencia de avivamiento a proclamar que hay una generación de jóvenes sedientas y que desean oír y caminar con Jesús. ¡Aleluya! ¿Dónde está esa generación sedienta? Que escuchan que otros dicen: no queremos oír a Dios, no queremos seguir a Jesús. Pero esa generación que está hoy aquí, cada día quieren más, porque saben que en Él está la transformación y la vida. Esta generación de jóvenes sedienta y que desean oír, los que estamos aquí hoy, creen y proclaman que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Algunos dicen: bueno, la Biblia ya pasó, es para otra generación. Pero esta generación que está aquí ama la palabra, ama estudiar la palabra, ama memorizar la palabra y creen que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. ¿Cuántos creen en sus corazones que es así? Esta generación que está aquí creen que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, sino que tienen fecha de cumplimiento. Porque lo que Dios prometió lo vas a recibir. Las promesas de Dios se van a hacer realidad en tu vida y el derramamiento del Espíritu Santo se va a hacer evidente en esta generación. Amén. Y aunque otros dicen: el Evangelio fue para otra época, o tal vez no queremos oír hoy lo que escucharon otros, sin embargo esta generación quiere seguir oyendo, estudiando, aprendiendo y cómo agradar más al Señor, porque sabemos que cuando estamos cerca de Él, su presencia nos renueva. Amén. Esta generación que estamos aquí
no miramos a los gigantes, miramos a las promesas. Hay gigantes, pero tenemos promesas que Dios es más grande que todos los gigantes y que Dios puede hacer maravillas. Yo no sé cuántos gigantes, yo no sé cuántos problemas tenés en tu casa, yo no sé cuántos problemas económicos hay en tu familia, pero no mires a los gigantes, mira a las promesas que Dios te ha dicho que Él las va a cumplir. ¡Aleluya! Esta generación que hoy estamos adorando al Señor proclaman que veremos el más poderoso avivamiento de los últimos tiempos, porque la gran cosecha es la que el Señor quiere hasta que todos sean salvos. ¿Para qué queremos avivamiento? Para levantarnos y abrir nuestra boca para que muchos conozcan a Jesús. ¿Cuántos creen que vamos a ver muchos más jóvenes ser salvos? ¿Cuántos anhelan que muchos jóvenes digan: yo necesito oír a Dios, yo necesito conocer a Dios, yo necesito ser transformado? ¿Sabe qué? Es la época que muchos pródigos van a volver a casa, porque cuando está el mover de Dios, muchos sedientos vienen a las aguas. ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué ese joven? Aunque la región le dijo a Jesús: no te queremos aquí, déjanos en paz. ¿Por qué ese joven tenía sed de estar con Jesús? Porque estaba solo y Jesús lo encontró. Porque estaba perdido y Jesús lo liberó. Porque no tenía sentido su vida y Jesús le dio una misión y le dijo: ve y transforma los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Muchos de ustedes salen de aquí en estos días con una misión. Y esa misión es llenar a Argentina del amor de Cristo. Es llenar tu familia, esta ciudad, del amor de Jesús. Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes. Yo no sé cómo has venido estos días a la conferencia de avivamiento. Tal vez como Pedro lavando las redes, diciendo: bueno, fue un día de fracaso, siento un vacío tremendo, no logré nada en la vida. Pero de repente se encontró con Jesús y le dijo: Pedro, para ti tengo algo nuevo. Boga mar adentro y te mostraré una revelación de lo que yo puedo hacer contigo. El Señor te dice: no laves las redes, no te rindas, no te compares con el mundo, porque el Señor te dice: boga mar adentro, porque experimentarás un propósito de Dios, maravillas de Dios, cosecha de Dios, milagros de Dios. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil es desanimarnos!, ¿no? ¡Qué fácil es compararnos! Hoy solo basta mirar Instagram y decir: ¿por qué a este le va bien y a mí me va mal? ¿Por qué este logró esto y yo no tengo nada? ¿Por qué estos tienen una hermosa familia, un papá, una mamá que lo abrazan y yo estoy solo? Y muchas veces lavamos las redes y decimos: no tengo nada, estoy solo, estoy herido. Pero Jesús viene como a Pedro cuando lavaba las redes y le dijo: corta esa atadura que te ata al puerto, porque vas a ir a las profundidades del conocimiento de mi revelación y te voy a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene para cada uno de ustedes. Entonces no te compares, no te compares, no te compares, porque es fácil desanimarte, llenarte de tristeza. Piensa que el Señor puso sus ojos en ti y te dice: quiero esa barca para mí. Tu vida es para Jesús. Y cuando está Jesús en la barca, cosas grandes suceden. ¿Cuántos lo creen allí atrás? ¿Qué necesitamos? Que Jesús venga a nuestros corazones. Necesitamos un mover de Dios. Y creemos que el Jesús que prometió, que la unción y el poder que estaba con Jesús y que lo ayudaba a hacer bienes a los necesitados y liberar a los cautivos y sanar a los enfermos, ese mismo Jesús está aquí con nosotros para darnos esa unción. Necesitamos esa sed, ese hambre, esa pasión. Amén.
El mover de Dios es algo que produce el Espíritu Santo, pero que nace de un corazón sediento. Jesús dijo en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Jesús está preguntando esta noche aquí, en esta conferencia gloriosa: ¿cuántos tienen sed de Dios? Si alguno tiene sed, Isaías 55 dice: a todos los sedientos vengan a las aguas. El camino está abierto. Isaías 55 dice: si hay alguno que tiene sed, venga a las aguas. Aunque no tengan con qué pagar, es libre. Reciban agua viva para los corazones necesitados. Dios invita a los sedientos. Así como hay síntomas, ustedes saben que se puede pasar tiempo sin comer, pero no sin beber. La deshidratación produce efectos muy inmediatos en el cuerpo. Y así también hay deshidratados espirituales. Hay personas que les falta beber de la presencia del Espíritu Santo. Les falta ese encuentro con el avivamiento. Y usted dice: pastor, ¿cómo son los síntomas de una persona deshidratada espiritualmente? Es temor, angustia, cansancio, desesperación, debilidad, resentimiento, inseguridad. La persona deshidratada emocionalmente, espiritualmente, no tiene fuerzas, no puede ir a la iglesia, se siente débil para resistir la tentación. Pero el Señor le dice a los jóvenes: a todos los sedientos, vengan a las aguas, porque el Señor les va a dar de la presencia del Señor. ¿Quiénes son los sedientos? Los que son conscientes, como usted y yo, que tiene que haber algo más en la vida, que su corazón está seco por falta de agua, que todo lo bueno parece que es para otro. El sediento es: ¿por qué el otro todo lo tiene y yo no? El sediento es: Señor, ¿qué pasa conmigo? No tienen fortaleza, no tienen motivación, solo hay sed. Dios está invitando a esa generación a un encuentro con el Espíritu Santo. Yo siento la presencia del Espíritu Santo mientras estamos y ya nos preparamos para orar, para ministrar. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren esperar ahora, en los próximos minutos, ese encuentro con el poder de lo alto en sus vidas? Que usted dice: pastor, mi corazón necesita ese renuevo. Isaías 44, 3 y 4. Isaías 44, 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues derramaré aguas para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. El Señor promete en esta generación que Él va a derramar agua para calmar nuestra sed. ¿Cuántos necesitan esa agua? La palabra derramar no es unas gotitas de agua. Está diciendo: cuando viene el agua, cuando Dios derrama su espíritu sobre una vida, cuando el Señor se derrama sobre nosotros, vas a quedar empapado. Derramar es estar empapado del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hoy llenarse del Espíritu Santo hasta rebosar? Señor, úsame, dame sueños, dame visión, dame, Señor, un propósito en la vida, para que podamos ser establecidos con firmeza. Pero lo último, dice en Isaías 58, 11: y el Señor los guiará. En la Nueva Traducción Viviente, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas.
Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Qué es un manantial? ¿Sabe lo que es un manantial? Un manantial es un depósito de agua donde otros pueden beber. Un manantial, Dios promete que va a llenarte tanto de su poder en tu corazón, que vas a ser un manantial para que otros puedan beber, para que otros puedan recibir la gracia, el favor de lo que el Señor te ha dado a ti. Amén. Así que esta noche vamos a pedirle, Señor, derrama tu poder sobre mí. Derrama tu Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan que el Señor derrame su poder, sus fuerzas, su gracia, su bendición? Amén. Serás una bendición a tu casa. Serás un motivo de alegría. Serás un motivo por el cual realmente el Señor te ha llamado, te ha salvado, te ha permitido conocerlo para llevar la bendición a tu casa. Yo no sé las cosas que están pasando en tu casa, pero serás una puerta de bendición. Llevarás alegría a los corazones tristes en tu hogar a causa del Evangelio. Amén. ¿Por qué no levantas sus manos al cielo y ora conmigo? Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu avivamiento, gracias por la oportunidad de adorarte, gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ti, Señor. Gracias. Lléname de tu poder, Señor. Lléname del Espíritu Santo, Señor. Lléname, Señor. Esta noche yo quiero que este mensaje produzca en mi corazón la expectativa de lo glorioso que va a ocurrir. Y estando juntos, les mandó que fueran a Jerusalén y que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Está preparado para recibir? ¿Está preparado para ver el mover de Dios? Wow, vengan corriendo, rápido, 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 rápido. Rama Santa la Bacata la Basha. Todos con sus manos en alto, todos van a ser bautizados, llenos. Viene, el mover de Dios viene. El mover de Dios está aquí. ¿Cuántos sedientos hay? Dice el Señor: vengan, vengan, hay agua para ustedes. Hay renuevo, hay restauración, hay fuerzas nuevas. Tómalo lo que Dios tiene para ti. Recíbelo. Rama Shika. Recíbelo. 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 Allá arriba, allá atrás, levante sus manos. Todos, todos. Rey de mi corazón. El monte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy. Él es mi canción. Bueno es. Sí, Señor.
Biblia dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de no muchos días. Ese mismo Espíritu Santo está aquí hoy. Levante sus manos y dile: Señor, bautízame, lléname con el fuego. Bautízame con tu fuego. Esa certeza, esa certidumbre, esa llenura, Señor, esa impartición del cielo. Eso es lo que necesitamos. La impartición del cielo. Que el cielo descienda ahora aquí sobre cada adolescente, sobre cada joven, sobre cada familia. Sé lleno, sé lleno, sé lleno del poder de Dios, para que toda tu vida vaya en pos del propósito de Dios. Señor, más. Danos más de tu presencia. Danos más de tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia aquí en nuestras vidas. Anhelamos más. Sé que clamas por mí, esperando estoy por ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Síganos. Yo siento que cada uno de ustedes levante sus manos por un momento. Pídele más, Señor, más, más. Algo va a pasar. Todo ese sed, todo ese deseo, todo ese anhelo. Señor, estamos necesitados de ti. Necesitados de tu poder. Y te pido que ahora pase algo nuevo en cada corazón. Señor, tócalos ahora. Tócalos ahora. Llénalos ahora. Reciban el fuego de Dios. Reciban el fuego de Dios en sus vidas. Recíbanlo. Lo que ocurrió en la Biblia, el Señor lo sigue repitiendo de generación en generación. Y Dios tiene algo especial en este lugar. Lo siento, lo creo. Te trajo hoy aquí para renovarte, para llenarte, para fortalecerte, para sanarte, para mostrarte su poder otra vez. Señor, tócame a mí hoy. Pídalo, tócame a mí hoy. Toca mi vida, Señor. Llena mi vida, Señor. Transforma mi vida, Señor. Dame tu poder otra vez. Trae avivamiento otra vez. Renuévame, Señor. Anhelo tu presencia, Señor. Anhelo ser investido del poder de lo alto.